Hola, muy buenas amigos de YouTube. ¿Dónde está esa gente? ¡Vamos! ¡Vamos! Like, suscripción a muerte se agradece, cracks. Que YouTube hoy no anda notificando. Así que, bueno, que se muestre el cariño. Estamos hoy en Rogue Company Elite Mobile. No, señores, no he descargado esto legalmente. Lo he descargado con APK y se los voy a enseñar para que lo puedan jugar. La gente que quiera jugarlo, la gente que quiera probar este juegazo de Hi-Rez Studio. Ya sé que esto me van a decir que es ilegal, pero me vale madres porque quiero que la gente pruebe este juego y lo disfrute, que es lo más importante. Claro que sí, vamos a darle. Bueno, primero que nada, estamos en el Rogue Company. Vamos a iniciar sesión con Google, no importa, no se preocupen si fueron aceptados o no fueron aceptados, no importa, lo importante es jugar, que es lo importante, claro que sí. Hay que darle a aceptar a todos los términos, es lo importante, ya para que lo sepan, y demás cositas de la vida, ya para que sepan el juego, si no estoy mal, no pesa tanto en teoría, pesa creo que, ahorita vamos a ver cuánto pesa, loco, en serio. No voy a leer todo, loco, ya le quiero dar a aceptar, me vale madre lo que diga. Si dice, ¿te gusta la yuca? Pues ni modo, me gusta la yuca, ¿qué vamos a hacer? No, broma. Bueno, en fin, para que vean, todo está cargando, no se preocupen, no lo descargué de la Play Store. Debería de haberlo descargado de la Play Store si me habían aceptado, pero ahorita lo vamos a hacer con el APK. Ahora, sencillamente solo estoy, mostrándole todo lo que se visualiza acá. Toca para disparar, disparo automático. Toca para disparar desde la cadera, confirmar. Continuar. Ok, aquí está. Sí, lo tenemos. Estamos ya en la beta. Aquí tengo mi perfil, DT32. Perfecto, todo está bien. Creo que se puede jugar con la gente de iOS, pero bueno, ya parándole. Ahora vamos con el sistema de lo que es actualmente. Claro que sí, la descarga. Bueno, primero que nada, señores, lo típico, van a ver mi hermosa, mi bella Loli. Ya sé, para los que pregunten, es la de Black Shark. Sí, es la de Black Shark. No podés tener esta Loli si no sos de Black Shark. Ya para que lo sepan, porque a veces me piden mucho el fondo. Y es el fondo de Black Shark. O sea, solo dispositivo Black Shark lo tiene. Bueno, aquí. Esta es el juego, aquí lo estamos visualizando, Rogue Company. Si le damos a información de aplicación, el juego pesa alrededor de 3.25 GB. Para instalarlo van a necesitar descargar el archivo que se los dejaré en comentario fijado. Es un archivo XAPK, o sea, en vez de APK lleva X. Básicamente necesitaremos esta aplicación, se llama XAPK, básicamente. Para poderla descargar, sí, ya sé, tranquila, yo sé que te gusta hablar. Para poderla instalar solo vamos a XAPK Installer en lo que es Play Store. También se lo dejaré en el comentario fijado. Vamos acá, la instalamos, luego de instalarla le damos a abrir. Y luego de abrir esto, el archivo que hayas descargado, dale en la opción de Free Trial. O sea, no le des el de pegar porque, no. No, perdón, suave. Quita esto, loco, quita esto. Sí, no vamos a comer anuncios, vale madre. Ok. Bueno, le das a instalar paquetes y a tener acceso a los archivos. Entonces, en el apartado de donde dice instalar XAPK archivos o files, le das acá y le das seleccionar manual el archivo que pues quieras seleccionar. Entonces, te vas al apartado de donde estés tranquilamente y pues ve donde tengas el APK que hayas descargado. Por ejemplo, yo aquí lo tengo en fonts. Ok, aquí está, Rogue Company. Este es el archivo que van a descargar, pesa 1.13 GB, ya para que lo sepan. Luego de descargarlo, pues lo buscan en la aplicación, como lo estoy haciendo yo. Lo tocan y automáticamente va a dar una barrita, un circulito a estar rondando ahí por unos cuantos minutos. Básicamente depende de su celular, de cómo sea de rápidas las instalaciones. Entonces, cuando ya termine de cargar completamente el archivo APK, mejor dicho, archivo XAPK, pues les va a salir esto. Desea instalar. A mí me dice actualizar porque pues ya está instalado. No es que lo vaya a actualizar, es que así te sale cuando vos instalas una nueva APK. Básicamente no hace nada, pero a mí me saldría instalar. No lo hago porque la descarga son 3.26 GB y pues ahorita no termino este video si lo hago así. En fin, lo típico. Entonces a usted le va a salir instalar, a mí me sale actualizar, no se preocupe. No le voy a dar nada porque no quiero cagar la aplicación y ya. Pues luego de eso ya van a tener instalado el juego en el dispositivo. Le va a salir instalar y demás, sin problema alguno. Así que de esa manera es que pueden descargar completamente a detalle el juego sin problema alguno. Ahora, para los que preguntan si tiene sistema de configuración, lo que no van a poder configurar, creo que si no estoy mal, son los... no van a poder configurar de momento. O sea, lo que no van a poder configurar de momento van a ser los gráficos. Ya es dependiendo de cada dispositivo, como esté. Para cada dispositivo, básicamente, como esté tranquilamente. Y pues, no se altere. Cada dispositivo es diferente y demás. Así que, lo que vamos a hacer aquí ahorita, vamos a hacer una pequeña previsualización del juego, que es en el apartado de controles que aquí está. Aquí tenemos el HUD, aquí tenemos el sistema, aquí lo pueden visualizar. Miren, se puede cambiar todo a excepción del joystick si no estoy mal, porque no deja cambiarlo. Entonces yo lo que voy a hacer, lo típico que siempre hago, que siempre pongo lo que es el botón de opacidad y de disparar y de apuntar
en lo que es actualmente el Blackshare, porque como ustedes saben, utilizo gatillos en el Blackshare cuando juego y demás cositas de la vida, así que no se preocupen. Esto más que todo para que la gente entienda cómo se descarga y se puede jugar el juego el día de hoy. Si tienen gatillos como el Realme K40 Gaming, Blackshare, Red Knight, pues bueno, utilícenlo así con gatillos. Si no, pues úsenlo a la vieja escuela como quieran configurarlo. Y es cosa de cada quien. Tenemos el sistema hombro, que aquí está. Recuerden de que pues eso es una fase beta, pero que ya pronto va a salir el juego. Y pues ya para que lo descarguen, ya tranquilamente la APK. Yo les dije que se los iba a subir. Lo que pasa es que estaba viendo si era verídico completamente el sistema para poderlo hacer. Porque es que después la gente no confía y te dicen que sos mentiroso, que la chingada, que no sé qué. Entonces no voy a hacer el diablo y pues vamos a ver. Bueno, vamos a jugar una partida rápida para ver si encuentra. Rápido, claro que sí. Y pues con eso estaríamos, que es lo importante, mis queridos cracks. Así que bueno, vamos a una pequeña transición, si les parece, cuando ya estemos en partida. Y vamos a darle, claro que sí. Bueno, señores, estamos en partida. Ya vamos a seleccionar, obviamente, al personaje. Bueno, yo que ando con ganitas de usar francotirador, vamos a usar a mi niña, francotirador a Phantom. Y pues sí, estamos en el dispositivo Android. Estamos en mi Blackshare, no se preocupen. Estamos en mi Blackshare, no estoy en iOS, porque yo sé que ustedes van a decir, no, aquí está, miren, watchen. Ese es la barra de Blackshare. Sí, sí, señores, tranquilo, señores, tranquilo. Bueno, por si acaso, no voy a ser el que me digas, ¡tú sos mentiroso! Bueno, tenemos la intro. Uf, intro God. Vamos. Los gráficos no le pongan tanta mente. Recuerden de que no se le puede cambiar los gráficos, lamentablemente. Además es una beta. Cuando ya se pueda cambiar los gráficos será brutal. Pero de momento no se puede tocar nada gráfico. O sea, así como viene el juego. De momento 60 cuadros por segundo estable. Eso me gusta. A ver. Sí, la de 3-1. Vamos a ver cómo se ve. Pues se ve bien, loco. Se ve bien. Sí, hombre, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien para no configurar nada. Oh. La jugada, papá, la jugada. ¡Granada, perro! ¡No! Ahora, ¿sé alguien, hombre? No murió nadie. Loco, fíjate que no es por nada, pero yo jugaba mejor en la iPad, loco. Solo eso digo. Ah, me explicaron, Miguel. La jugada. Nah, muerto. Es el clutching. Cambiamos de bando. Muerto también. Oh, no. Corre. Corre, cubrite, loco, corre. A eso, bárbaro. Muerto. Nice, me sirve. Sacamos el franco. No, what the fuck, ¿por qué se bugueó el franco? Oh, está bugueado el franco. Primer bug que encuentro. Está bugueado el franco. No. Guau, qué cambio, qué dropset. Pero ni mi mejor jugado. El juego va a 60 estable. ¡Oh! Me van a matar, loco. Suave, loco. Nice, buena, me sirve. Clutching. Nice. Cambiamos. Nice, me sirve. ¿Qué onda? ¿Le está gustando? Oh, qué rico. Qué rico que esto va a ser. Qué rico. A ver. Haciendo recovery. Adiós al médico. Vamos. Con pistolita. Buah, me la juego. Nada, me sirve. Vamos a ver si ahora no está bugueado. Sí, bugueada esa mierda. Primer bug que me encuentro. Buah, me mataron. 10 de 10, loco. Es que el juego es brutal. El que me diga que no. Primer bug que me encuentro. No importa. Eso va a gozar. Pues porque lo de la mira, pues solo no te voy a usar el franco. Moriste, sí, jodida. Listo, se muere. Ahí se sirve. No. Suave. No, hombre. Tranquilo. Vamos a usar la M4, pues. Tengo ganas de usar la M4. Vamos a ver qué tal va la M4 con mira retráctil. Tenemos también la pistola. A ver, vamos a ver. Aquí tienen una. No. Puta, loco, me van a matar. Subí. O sea, otro pedo, loco, literal. Vamos a ver si podemos hacer un handicap aquí. No. Nice, me sirve. Espérate, el francotirador que no sirve de vez en cuando, yo lo sé. Si pego con agua, o sea, que no me mira la mira, loco. Nice, me sirve. Espérate, pistolita en mano, ya queda una kill, quedan pocas kills, Oh.
Doble dígito. Wow, la pistola pega aquí, loco. A las pistolas aquí sí pegan. No lo hago babosadas, como... Oh, clutching. Oh, cambio. No, me sentó rico, loco. Me sentó, es que no se puede, loco. Si te sientan rico, te baila sabroso, loco, la verdad. Vale la pena. Te bailan sabroso. Oh, es rico. No, me puse a recargar, no, la cagué. Y de Sura con la katana, con el poder de Ronin, loco, haciéndole al ánimo. Vamos a tirar frag, una frag allá. Oh, buena. Yo nací para jugar esto. Está sin verbe. Mira, está sin verbe. Se cambia. Nice. Así se gana, papá. Así se gana. GG, no team. GG, no team. Nice. Espero les haya gustado este video. Ya les mostré de que sí sirve en Android tranquilamente, sin problema alguno. Y nos vemos en un próximo video. No olvides dejar tu poderoso like. Suscríbete, que es lo más importante. Nos vemos en el próximo video del poderosísimo Rogue Company. Si te ha gustado, déjamelo saber como siempre. Y para los que pregunten, los cuadros por segundo los deja de 30 a 120 cuadros por segundo. Hasta la próxima. Gracias por quedarse en este video. Adiós.